Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507. Aquí estamos. Lo prometido es deuda. Aquí está. Yo dije que iba a hacer un video de esto porque más que todo es para educarme yo también. Y quería compartirlo con todos ustedes porque realmente me parece sumamente interesante que este concurso, este programa, la academia, haya generado tantos grandes talentos y tantos artistas. No solamente me refiero a los ganadores, sino a los que fueron segundo, tercero, cuarto y hasta quinto lugar. Impresionante. Debido al éxito que tuvo Cecia Sáenz en la número 20, porque se han cumplido 20 versiones, 20 años de la academia desde México, que definitivamente el talento es exuberante. Y hoy quiero compartir con ustedes, como para hacer un recorderis y un poquito para entender quiénes son estos artistas, los 20 ganadores de todas las ediciones de la academia hasta el año 2022, o sea, hasta este año 2022. ¿Quiénes son, verdad? Aquí está. ¿Quiénes son todos los ganadores de la academia y en qué gastaron su premio? Bueno, vamos a ver, porque esto es recién. Ya la última es Cecia Sáenz y todavía no se ha gastado su premio porque no le han pagado. Eso ya lo hemos comentado y vamos a ver ahorita, bueno, que le paguen rápido, ¿no? Que le paguen pronto. Son contados los ex académicos que se mantienen vigentes dentro del medio y solo unos cuantos de ellos lograron ganar su generación. Aquí vemos imágenes de algunos de ellos. Vamos a ver quiénes son, porque algunos ni los conozco, nunca los había visto. Aquí dice, el reality de canto más famoso de México regresó este año 2022 con motivo del 20º aniversario de la primera generación. Entre especulaciones sobre quiénes serán los críticos que integrarán el panel del jurado, qué estrellas van a conducir el show y cuándo comenzará. Ahí está, esta información es referente hasta antes de que se haya hecho el proyecto 20 años. El ambicioso programa llegó a la pantalla chica en 2002 sin imaginar que tan solo una semana después se convertiría en un fenómeno en México, Estados Unidos y Latinoamérica con una duración de 12 generaciones. El impacto del reality comenzó antes del estreno cuando TV Azteca anunció que se llevaría a cabo casting en ciertos estados para encontrar a las futuras estrellas de la música y así lograr reunir cientos de artistas con un solo propósito, tener una oportunidad dentro de la industria, la increíble industria de la música, ¿verdad? Vamos a ver, porque aquí tenemos a los que son los jurados. Vemos a Lolita, vemos aquí también, no me acuerdo el chico cómo se llama, Ana Bárbara, por supuesto, y Gabito, cómo no, Gabito, el polémico Gabito. Vamos a ver la primera generación. Aquí está la primera generación, mi gente, aquí está. No sé quién es ella, pero se ve muy bonita. La cantante tiene 41 años de edad y dice, la primera generación de la academia, Miriam Montemayor. Creo que ganó ella, ¿no? Aquí vamos a ver. Dice, la primera, después de varios conciertos y regaños y aprendizaje, Nadia López se quedó con el quinto lugar. Yair iba a ganar, supuestamente, pero quedó de cuarto lugar. Miguel Ángel sorprendió con el tercer lugar, mientras que Víctor García y Miriam Montemayor se disputaron el premio. Al final, la regiomontana cautivó al público con su interpretación. Además, el premio monetario que recibió también firmó un contrato con EMI Music. Desde ese entonces ha lanzado alrededor de 13 producciones discográficas, además de continúa desenvolviéndose sobre el escenario. Esa es Miriam, pero es que sí me recuerdo, Miriam Montemayor, muy linda, Miriam Montemayor, la grupera, canta música regio, muy buena. Aquí está, vamos a ver, dice que hizo con la plata. Los repartí, la verdad nunca había visto tantos ceros en una tarjeta. Un día me dieron una tarjetita y puros numeritos, puros ceros, declaró la caminera. El actor confesó que gastó el premio en su familia y amigos hasta que se dio cuenta que no era infinito. ¿Qué les parece? La segunda generación, aquí vemos algunos miembros, ¿no? Aquí dice
Tras el éxito alcanzado, el programa continuó con nuevos concursantes: Freddy Manuel, Marco, Rosalía, no es la Rosalía, ¿verdad? No es la Rosalía. Y Erika. Fueron los 5 intérpretes que lograron mantenerse en la competencia hasta el final. Erika Alcocer, quien se llevó el gran premio tras su participación, también firmó un contrato con una disquera en 2003. Lanzó Devuélveme la vida, su primer álbum. Actualmente sigue construyendo su carrera como cantante. Bueno, no la conozco. Aquí en la tercera generación tenemos, para mí, que creo que es el que más conocemos, que es Carlos Rivera, el ganador de la tercera generación. Después de que terminó el reality, estableció los cimientos de su carrera en México, pero no fue hasta que logró protagonizar la puesta en escena del Rey León en España cuando ganó fama internacional. Carlos Rivera, wow, Carlos Rivera. Yo un día voy a ganar la academia, mamá, y el día que gane te voy a pagar tu casa, porque ella tenía ese crédito del ISSSTE que tenía como 7 años por pagar. Le pagué la casa a mi mamá, le pagué la carrera a mi hermana. Yo siempre le dije, un día voy a ganar la academia y te voy a pagar. Ahí está, qué bueno. Cuarta generación, parece música grupera o regional mexicano. Hasta el momento puros mexicanos. Dice: así llegó una generación más polémica, una de las generaciones más polémicas de todos los reality, que resaltó por la diferencia entre los concursantes y críticos. Entre los cantantes finalistas encontraron a Yolette, Yuridia, Adrián, Cintia Rodríguez, Edgar y Erasmo Catarino. Mis hijos, mi esposa y su servidor tenemos una vida bien. No puedo decir lujosa, pero gracias a la música, estoy económicamente bien. Y hemos buscado la manera de administrarlo, de echar a andar negocios. Contó para el programa de YouTube Margarito Music. Quinta generación. Pero es que ¿quién la ganó? Erasmo Catarino era maestro de segundo grado de primero. Ahí está, antes de formar parte de reality. Mira tú, ahí está, increíble. Erasmo Margarito. Mira tú. Quinta generación. La siguiente temporada se coronó como el ganador Samuel Castelli, oriundo de Veracruz, que tras su participación lanzó su primer álbum, Mi Historia de la Academia, bajo el sello de Universal Music. No obstante, decidió tomar un rumbo un poco diferente y componer canciones para programas de televisión dentro de TV Azteca. Sexta generación. ¡Wow! Aquí hay bastante personalidad. La final de la sexta generación estuvo envuelta en la polémica debido a que la pareja más querida del reality se disputó el premio. Se trató de nada más y nada menos que Luis Fernando, mejor conocido como Paolo Botti, y María Fernanda. Entre ellos también estaba Fabiola. La opinión estaba dividida, pero al final el público decidió por la ahora integrante de la Sonora Santanera de Carlos Colorado. Ahí está. Esta es la ganadora. Séptima generación. Desde que Giovanni Paz ganó la academia, se ha mantenido lejos de los reflectores, a pesar de lograr conquistar al público con sus interpretaciones. Giovanna Paz, la cantante, se disputó el gran premio con Sebastián, Napoleón y Agustín. Octava generación. Esta chica está muy linda. La ganadora de la octava generación es hermana de Ana Bárbara. Mira tú, con razón yo decía que ahí sentía algo, ¿no? Ahí había algo. Ahí está. El bicentenario de la independencia de México, se preparó un programa especial donde se reunieron participantes de México, Argentina, España, Guatemala, Chile y otros países de América Latina. Carolina Soto, Paola Ragone, Esmeralda Ugalde lograron llegar hasta el último concierto. En el voto del público le dio el triunfo a la oriunda de San Luis Potosí. Actualmente Esmeralda Ugalde continúa trabajando en el medio artístico, pero en otra faceta. Es conductora de Corazón Grupero. Novena generación. Tras su paso por la academia, continúa desarrollando su talento artístico como actor. Se trata de Eric Sandoval. Creo que él es el... Sí, correcto. Se trató de Eric Sandoval, oriundo de Mexicali, Baja California. Sí, él actúa muy bien. Y ahí lo vemos. Él es el ganador. La décima generación. Y aquí está este Barbitas. Sabe de buen gusto. Aquí está. ¿Qué diablos pensabas? Y defiéndete. Debbie.
destacan la Academia 10 años se engalanó con la conducción de Ingrid Coronado, Fernando del Solar. Para el 2012, los ex presentadores habían formado una familia con sus 2 hijos, Pablo y Luciano. Aquí está. Los 3 finalistas fueron Selene Fitch, originaria de Baja California Sur, Chucho Rivas y Alexis Montoya, siendo este último quien ganó $1.000.000. El cantante suele compartir fragmentos de sus presentaciones en su cuenta de Instagram, plataforma donde tiene más de 43.000 seguidores. Pero no hemos visto más nada de él. Aquí vemos a esta chica tan bella, muy linda, muy hermosa, 11ª generación. ¿Quién es ella? La ganadora regresó a la academia para una participación especial. Estuvo presente en los castings que se llevaron a cabo en su país. La temporada 2018 se caracterizó... 2018, 11ª, porque ganó una concursante extranjera. Se trató nada más y nada menos que Paola Chuk del Cid, oriunda de Guatemala, que no solo conmocionó a su país natal con sus interpretaciones, también se robó el corazón de los mexicanos. La ganadora llegó a la final junto a Alexis Cristóbal, Catherine Vanegas, creo que Catherine Vanegas es de Honduras, y Dalia Duarte. ¡Wow! Increíble. Aquí estamos con la 11ª generación, 12ª generación, y aquí es donde sale Angie Flores. Disfrutemos esto. En 2020 se transmitió la que se considera como la última generación de la academia. La ganadora del primer lugar fue Dalú, la cantante originaria de Culiacán, Sinaloa. Brilló en el prestigioso escenario con sus interpretaciones, dejando a Angie Cruz y Carlos Torres en el segundo y tercer lugar. Es Angie Flores, Angie Cruz en el segundo y tercer puesto respectivamente. La intérprete continuó con su carrera como solista y hace una semana sorprendió con su fan con una gran noticia: se convertirá en madre por primera vez este año 2022. Ahí está Dalú, pero ahí vemos a Angie Flores y otros participantes de la academia. Así pues, mi gente, después de 20 años, no han sido 20 ganadores de la academia, solo han sido 13 veces. Y aquí lo podemos resumir rápidamente. Ahí está Miriam Montemayor, segunda generación Erika Alcocer, en la tercera Carlos Rivera, podemos decir. En la cuarta generación Erasmo Catarino, quinta generación Samuel Castelli, sexta generación María Fernanda, en la séptima generación Giovanni Paz, octava generación Esmeralda Ugalde, que es la hermana creo que es de la reina grupera, claro que sí. Y aquí está, por ejemplo, novena generación Eric Sandoval, en la décima Alexis Montoya, en la 11ª Paola Chuk, que es la guatemalteca, en la 12ª Dalú, que es mexicana, que siendo la primera fue Paola Chuk de Guatemala, no ha ganado nunca más hasta que, aquí vemos al embarazo de Dalú, que quedó embarazada, pues, ahí está, pues, para que respete a los hombres. Ese es un dicho acá. Hermosa, preciosa. Ahí está con Ana Bárbara, y ya sabemos que su hermana ganó también un concurso. Ahí estamos viéndola, bellísima, como siempre. Ahí está Dalú, es el papá, no sé. Ahí está, no sé si es el papá. En fin, la cuestión es que, pues, ya lo vieron. Estos son en la 13ª, bueno, ganó Dalú. Y esa fue tan polémica porque decían que Angie Flores se lo merecía. Pero no puede ser. No puede ser que la 11ª la gane una guatemalteca, en la 12ª una hondureña y en la 13ª otra hondureña. ¿Qué está pasando? Tiene que ser México siempre, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Ahí tenía que ganar Angie Flores. Y en la última se la llevó justamente y merecidamente Cecia Sáenz, que si no hubiera sido más rendón. Definitivamente, porque tenía que ser así. Ahí querían meter a Andrés, pero no, era entre Mar Rendón y entre Cecia Sáenz. Olvídate. Ecuador, nada que ver con México en esa. Espero que te haya gustado el video ahora sí. Y bueno, nada, nos vemos hasta el próximo video. You know.